Shalom, la paz del Señor sea con todos ustedes. Les bendecimos desde aquí a todos aquellos que estén sintonizando nuestra radio que el Señor nos ha dado, FM 98.9, Los Escogidos. Estoy en compañía, como siempre, de mi esposo en los controles. Shalom, bendiciones para todos. Amén. La gloria sea para el Señor. Vamos a estar compartiendo con ustedes en este programa, Medianoche con Dios. Continuamos con la tercera parte de santo o profano, limpio o sucio e inmundo. Santo o profano, limpio o sucio e inmundo. Es una decisión nuestra cómo vamos a estar cada uno, cómo va a estar el templo de Dios, si lo vamos a guardar, si va a estar limpio, contaminado, cómo va a estar. Es una decisión nuestra de cada día. Con la ayuda del Señor podemos estar limpios, agradables, pulcros, santos, como a Dios le agrada. Vamos a estar compartiendo la palabra en Tercera de Juan 1:11. Tercera de Juan 1:11 dice así: Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Acá está diciendo el apóstol Juan cómo tenemos que comportarnos. No imitar lo malo. Si usted ve algo malo en alguien, o ve que están cometiendo pecado o haciendo algo que usted sabe que está mal, no tiene que imitarlo ni está de acuerdo con esa persona, no tiene que hacer lo mismo, ¿no? Sino hacer lo bueno, dice acá la palabra, ¿no? El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Así que si Dios está acá dentro nuestro, tenemos que hacer el bien, tenemos que hacer lo bueno, porque el Espíritu Santo nos enseña y nos muestra. Cuando algo estamos haciendo mal, enseguida el Espíritu Santo nos alerta para que nos volvamos de eso malo que estamos haciendo y enseguida pidamos perdón a Dios, porque el templo de Dios no se puede contaminar. Vamos ahí cerquita nomás a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17, hablando de cómo tenemos que ser como templos de Dios, cómo tenemos que guardarnos, cómo tenemos que mantenernos limpios. En el programa anterior estuvimos hablando de que somos el templo del Espíritu Santo y cómo tenemos que guardar el templo, cómo tenemos que cuidarnos. Primera de Juan 2, 15 al 17, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Vamos a leerlo con detenimiento. Muchas veces hemos leído estos versículos, pero está bueno reiterar la palabra, porque así de tanto repetir se va grabando, se va quedando guardado en nuestro espíritu y usted va a recordar. El Espíritu Santo le va a hacer recordar lo que dice la Escritura. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Todo pasa, y las cosas, los deseos de la carne o los deseos de los ojos nos van a satisfacer solo por un momento nada más. Y luego vamos a estar vacíos nuevamente si estamos sin Dios. O al contrario, si contaminamos el templo, vamos a tener que rendir cuentas delante del Señor, porque el templo debe estar limpio. Vamos a ir a Josué. Vamos a ir recorriendo un poquito de toda la
la palabra del Señor. Josué, después de Deuteronomio, Josué capítulo 23, versículos 12 y 13. En el título del capítulo 23 dice exhortación de Josué al pueblo. Versículos 12 y 13. Porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones de delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Fíjense qué estricto. Amén. Y lo que Dios les decía al pueblo, lo que tenían que hacer, y lo mismo es para nosotros en este tiempo, ¿no? No unirse en yugo desigual. Le estaba diciendo a su pueblo que no se mezclara con esas naciones que estaban en pecado, con esas naciones paganas que tenían idolatría, que adoraban a toda clase de dioses paganos. Dios no quería que se contaminaran, porque si no, Él les decía todo lo que les iba a suceder, ¿no? Al pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios era terco, era obstinado, era desobediente, era rebelde, ¿no? Como todos nosotros, cuando nos apartamos un poquito de Dios, empieza a salir el hombre malo, empieza a venir esa rebeldía, esa desobediencia, esa altivez, esa soberbia que hubo en un principio desde la creación, y todos tenemos eso. Si nos alejamos un poquito de Dios, empieza a salir el hombre antiguo. Y acá les decía Dios, Amén. Sino que os serán por lazo. Y van a estar atados, y van a estar atados, unidos a esas naciones, iba a ser tropiezo para ellos, iba a ser azote, iban a ser también espinas para sus ojos, como espinas para sus ojos. Dios les decía las consecuencias de sus malas acciones, lo que les iba a pasar, pero aún así ellos desobedecían. Vamos a ver lo que dice en Primera de Corintios, capítulo 5, Primera de Corintios 5, 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Vamos a leer el 10 también. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Amén. Fíjense, ¿no? Lo que dice la palabra. Porque hay muchos que se llaman cristianos y usted puede ver que no tienen nada de cristianos, solamente el nombre, pero después los hechos demuestran todo lo contrario, ¿no? Por eso estamos hablando de guardar el templo, de guardar este cuerpo que es el templo del Espíritu Santo. Vamos a ver lo que dice en Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 2. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó
Salomón con amor. Amén. Hablando de las mujeres, ¿no? Usted sabe que lo que dice la palabra, ¿no? La cantidad de mujeres que tuvo Salomón, ¿no? Y acá le dice el Señor, no llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros. ¿Por qué? Porque iban a hacer inclinar el corazón de ellos tras sus dioses, tras los dioses paganos, tras los dioses de ellos. Por eso Dios no quería que se contaminaran, que le faltaran a Dios, que adulteraran en contra de Dios, porque Dios es un Dios celoso. Eso no ha cambiado para este tiempo. Tal vez no haya estatuas, como siempre decimos, estatuas a las cuales se inclinen, pero sí hay idolatría en el corazón. Tantas cosas que muchas veces ponemos en primer lugar antes que a Dios. Y Él quiere que guardemos el corazón, que guardemos el templo para Él. Somos de Él, somos hechura suya, le pertenecemos. Gálatas 5:1. Vamos a estar leyendo muchísima palabra para que usted pueda ver. Gálatas 5:1. Estad firmes en la libertad, dice el título. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Eso cuesta, pero cuando usted se da cuenta que antes estaba esclavo, era esclavo del maligno, esclavo de Satanás, y no ponía usted ninguna resistencia, Satanás hacía lo que quería con cada uno de nosotros cuando estábamos esclavos. Y acá dice la palabra, Amén. Estemos firmes ahora en la libertad porque Cristo nos hizo libres. Conoceréis la verdad, dijo Jesús, y la verdad los hará libres. Él es la verdad. Él nos hizo libres de la esclavitud del pecado. Él nos hizo libres y se rompió el yugo del maligno, el yugo de Satanás, el yugo de esclavitud. Y ahora tenemos colocado el yugo de Jesucristo. Vamos a ir a Esdras 9:12. Fíjense que estamos recorriendo el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Todo estamos recorriendo. Si usted tiene una Biblia, qué bueno para que pueda estar ejercitando y recorriendo también toda la palabra. Y por qué no, tomando nota de todo para que no se olvide, y cuando usted quiera puede entrar y repasar y ver que esta palabra tiene vida y que el Señor le va a hacer recordar lo que es bueno para usted. Fíjense lo que dice Esdras 9:12. Ahora pues, más o menos lo que estábamos compartiendo hoy, ¿no? Ahora pues no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz, ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra, y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Amén. Para que les fuera bien entonces, para que prosperaran, para que sean fuertes, para que sean bendecidos, tenían que hacer la voluntad de Dios, tenían que obedecer. Acá Dios les estaba pidiendo que no dieran sus hijas ni los hijos de ellos, para que otros las tomaran, sino que tenían que estar apartados, como pueblo apartado para Dios, porque eran y son el pueblo de Dios. Vamos a seguir compartiendo en Éxodo 34, 11 al 16. Advertencia contra la idolatría. Fíjense lo que dice acá. Advertencia contra la idolatría de Canaán. Acá está lo que Dios le decía a su pueblo. Guarda
lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo de delante de ti, de delante de tu presencia, al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Fíjense qué palabra, ¿no? Que usted la puede remarcar ahí en su Biblia. Nuestro Dios, Jehová, cuyo nombre es celoso, está con mayúscula escrito acá, cuyo nombre es celoso. Nuestro Dios es celoso. Dios celoso es. Dice, derribaréis sus altares, Amén. Quebraréis sus estatuas, cortaréis sus imágenes de acera. Y nosotros también tenemos que derribar tantas cosas y cortar tantas cosas y derribar tantos altares y tantas cosas que tenemos guardadas en nuestra mente, en nuestro corazón, estructuras, cosas de hombre, enseñanzas, costumbres, tantas cosas que venimos guardando del pasado y que tienen que ser derribadas, que tienen que ser destruidas, porque cuando venimos al camino del Señor, Dios nos hace nuevas criaturas, hijos suyos, tenemos la identidad de Dios, entonces tenemos que dejar atrás todas las creencias, todo lo que antes guardábamos y en lo que antes depositábamos la fe, la confianza. Ahora nuestra fe tiene que estar depositada en Dios, en la roca firme, en Jehová de los ejércitos, Amén. En nuestro Dios todopoderoso, que acá dice la palabra que es celoso, cuyo nombre es celoso. No hacer alianzas con nadie, no hacer nada que esté fuera de la voluntad de Dios, no apresurarnos a tomar decisiones de las cuales luego nos podemos arrepentir y a veces parecen decisiones tontas, por así decirlo, pero Dios quiere que lo tengamos en cuenta en todo. Por tanto, Amén. dice la palabra, por tanto, versículo 15, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Muchas veces tal vez no hagamos esas cosas, o usted diga yo no hago nada de eso, pero el solo hecho de involucrarnos con gente que está contaminada y que usted tal vez le lleva la palabra e insiste y va porque sabe que Dios es poderoso y lo puede cambiar las vidas. Cuando usted ve que esa persona está faltando el respeto a Dios, cuando esa persona no quiere saber nada con Dios, usted le resta orar por esa persona, pero no seguirse contaminando, no seguir estando con esa persona. Si usted ve la negativa, si usted ve la forma en que habla, dice la palabra como Jesús le mandó a sus discípulos. Amén. Como Jesús le mandó a sus discípulos cuando no los atendieran, cuando les cerraran las puertas, que sacudieran el polvo de sus pies. Y usted sabe que hay muchas ovejas, muchas vidas que están necesitadas. Y bien podemos llevar la palabra a tantas vidas, familiares nuestros, quienes sean, que quieran recibir a Jesucristo, y es el tiempo de que todos puedan reconocerlo y tener sus nombres anotados en el libro de la vida para poder tener entrada en el reino celestial. No se olvide, como estamos enseñando siempre aquí, como está escrito en la palabra del Señor, el buen pastor va a venir a buscar a una iglesia santa, sin manchas ni arrugas. Y estamos hablando de cuidar el templo, estamos hablando de tomar la decisión de estar nosotros limpios, santos, o profanos, sucios, contaminados. Acá le estaba diciendo Dios que no hicieran alianzas con los moradores de aquella tierra donde iban,
porque fornicarán en pos de sus dioses. Ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición, dice después, porque fácilmente pueden convencer. El espíritu de Jezabel, que operaba antes, sigue operando hoy en día. El espíritu de manipulación, de control, de convencimiento. No tenemos que caer en todas esas cosas. Dios nos ha dado espíritu de discernimiento, Dios nos ha dado sabiduría, entendimiento, y podemos fácilmente, si estamos guiados por el Espíritu Santo, no caer en esas cosas. Vamos a leer lo que dice en Deuteronomio, capítulo 7. Advertencias, más o menos como lo que estábamos leyendo ahora en Éxodo. Deuteronomio 7, 1 al 5. Advertencias contra la idolatría de Canaán. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos: sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer, destruir tantas veces. Cuando usted viene a Dios y está en idolatría, no tenga temor que la estatua de la Virgen o del gauchito Gil que usted vaya a destruir, porque Dios es un Dios celoso, como estábamos compartiendo, y aborrece la idolatría. Esa estatua no tiene vida y nada le va a poder hacer, porque me ha tocado ver gente que por ahí, cuando le decimos que destruyan las estatuas porque Dios las aborrece, tienen temor de que les vayan a hacer algo, ¿no? De ninguna manera. Hemos compartido en la palabra y en Salmos está donde dice, ¿no?, que esas estatuas tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, nada pueden hacer en contra suyo. Más fíjese lo que estábamos leyendo recién acá, lo que dice el Señor, que se va a encender en ira, si le desobedecemos y si estamos adorando otros dioses, si estamos en idolatría como Él aborrece. El furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, acá les decía Dios, y te destruirá pronto. No queremos eso, queremos rendirnos delante de Dios, queremos adorarlo, queremos reconocerlo en todos nuestros caminos, queremos darle lugar al único Dios verdadero. Aleluya. Salmo 115, ¿no? Eso estaba lo que estaba comentando recién en Salmo 115, donde habla de los ídolos. Dice Dios y los ídolos. ¿Por qué han de decir la gente, dónde está ahora su Dios? Versículo 3, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho.
Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Amén. Porque en el momento en que estamos cegados no nos damos cuenta, y usted ve gente llorando, derramando lágrimas delante de esas estatuas que nada pueden hacer, que nada pueden hacer a favor suyo, a favor de usted, de lo que usted esté padeciendo. Solamente Dios es el que está vivo y el que los puede sacar de la situación en que se encuentren. Si están atados, Amén. Si están atados en vicios, si están enfermos, si están con depresión, solamente Dios, porque Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Como les decía hace un momento, Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. En Mateo 11, 29 y 30, dijo Jesús, vamos a leer desde el 28. Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Solamente en Él encontramos el descanso que necesitamos. Llevad mi yugo sobre vosotros, les decía Jesús, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Que podamos preguntarle cada día si está bien colocado el yugo. Jesús decía: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Su yugo es fácil. Amén. Y ligera su carga. Que podamos preguntarle cada día al Señor si está bien colocado el yugo, Señor. Si no, ajústalo, porque no queremos desviarnos ni a derecha ni a izquierda. Proverbios 13:20. Proverbios 13:20. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Hablando de cómo tenemos que andar, hablando de con quién nos tenemos que juntar. Si ya hemos venido al camino del Señor, ¿por qué seguimos contaminándonos con gente que no conviene? ¿Por qué seguimos andando como si estuviéramos aún en el mundo? ¿Por qué nos avergonzamos de Dios? Dios no se avergüenza de nosotros. ¿Por qué no queremos que nadie se entere que somos hijos de Dios, que hemos recibido a Jesús, que hemos hecho esa oración tan importante donde reconocemos y confesamos con nuestra boca que Jesús es el Hijo de Dios y que murió por nosotros y que Dios le resucitó al tercer día? Amén. No nos tenemos que avergonzar de Él, porque Él no se avergonzó al cargar con toda nuestra maldad. Él padeció y sufrió por cada uno de nosotros, y merece que lo reconozcamos en todos nuestros caminos. Merece que le demos el lugar, el honor y la gloria, porque Él es el único digno de recibir la gloria y el honor, el único santo. No hay otro como Él. Le damos la gloria en esta hora, le damos la honra. Nehemías 13, 23. Nehemías 13, 23 al 27. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar, diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel?
Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel, aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. Fíjense, ¿no? Acá está hablando Amén. de cómo las mujeres hicieron desviar a Salomón, y lo llevaron a adorar a los dioses de ellas, todos dioses paganos, y lo alejaron de Dios, del único Dios verdadero. Vamos a ver lo que dice, volvemos a Proverbios. Fíjense cómo estamos recorriendo toda la palabra. En un ratito estamos recorriendo toda la escritura. Proverbios 22, 24, 25. No te entremetas con el iracundo. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. No sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Fíjense. Amén. No juntarse con aquellos que dice acá que tienen ira, que viven enojados, gruñones. No sea que nos contagiemos, no sea que aprendamos las maneras de ellos y estemos atados. Se forme un lazo y estemos atados y pequemos contra Dios. Con aquellos que tienen ira, cólera. Vamos a compartir 2 versículos más. Recuerde que estamos hablando, el título de este programa, llevamos la tercera parte, santo o profano, limpio o sucio e inmundo. Usted decide cómo va a estar el templo de Dios. El templo de Dios tiene que estar santo. No se olvide que dice la palabra que sin santidad nadie verá a Dios. Debemos guardar este templo. Romanos 16, Amén. 17. Romanos 16, 17. Más os ruego, dice acá el apóstol Pablo, más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Apartarse de aquellos que causan divisiones, disensión, de aquellos que son de tropiezo. Apartarse, dice la palabra, para que usted vea cómo tiene que comportarse. Si usted ve muchas veces, porque el enemigo, muchas veces, usted sabe cómo trabaja el acusador. El diablo es el acusador. Si usted tiene que apartarse de mucha gente y de muchas relaciones nocivas, de gente que va a contaminar su templo, que va a ensuciar esa relación pura que usted tiene que tener con el Dios Todopoderoso, apártese de esa gente y que no tenga usted remordimiento ni culpa, porque eso es lo que viene a traer el enemigo. Hay gente que tiene que salir muchas veces de nuestras vidas porque simplemente no aman a Dios. Y si nosotros hemos venido al camino y decidimos tener esa relación con Dios y sabemos que Dios es completamente santo, hay gente que va a ser, como estábamos leyendo acá la palabra, de tropiezo para nuestras vidas, que va a venir a llenarnos nuestros oídos con cosas que no convienen cuando nosotros queremos estar en esa paz, en esa santidad, apartados para Dios. Entonces no conviene. Vamos a leer un último versículo y vamos a estar compartiendo otra parte más de este mismo tema. Santiago 4:17. Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Fíjense lo que dice acá la palabra. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace,
le es pecado. O sea que todo lo que hemos aprendido de la palabra, que es el hacer lo bueno, el hacer la voluntad de Dios, que es bueno, si no lo hacemos, es pecado, es pecado. Que el Señor nos ayude a hacer su voluntad, que el Señor Amén. nos ayude a guardar nuestras ropas, a guardar el templo, que el Señor nos ayude a estar cuidando cada área de nuestra vida, cuerpo, mente, alma y espíritu, que el Señor nos ayude a que nuestra mente sea renovada y que podamos tener la mente de Cristo. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, que renueve nuestros pensamientos, que renueve nuestra mente, que quite todo lo que no conviene, que quite toda creencia, toda costumbre, toda mala costumbre, toda estructura, que el Señor nos vaya formando y que nosotros seamos dóciles y nos dejemos moldear por Él como hijos suyos para hacer la voluntad de Dios y para ser usados por Él para bendecir a otras vidas, para que muchas vidas puedan conocer al Señor, para que muchas vidas puedan conocer a Jesucristo, puedan darle el lugar y puedan ser salvos, que para eso fue que murió Jesucristo, para que nosotros seamos salvos, y podamos disfrutar de una vida eterna. Él es el único que nos ofrece vida eterna, salvación. Amén. Y vida eterna. Vamos a estar compartiendo esa oración de fe, como lo hacemos siempre en todos los programas. Y antes bendecimos a la nación de Israel como lo hacemos siempre. Oramos nosotros siempre por el pueblo de Israel, y cuanto más con todo esto que está sucediendo, que usted seguramente esté viendo en los noticieros y todo lo que está aconteciendo y que le esté pasando al pueblo de Dios. Nosotros también fuimos ahí injertados, pertenecemos al pueblo de Dios, pero esta es la nación, el pueblo con el que Dios va a tratar en los últimos tiempos, y usted ve todos los ataques, todo lo que le está sucediendo, porque es ahí donde Jesucristo va a volver, es ahí en donde se formó todo y donde va a volver el Señor Jesucristo a Jerusalén, al monte de Sión. Ahí va a ser la segunda venida del Señor, donde va a posar sus pies ahí en ese lugar. Así que bendecimos la nación de Israel. Hemos estado compartiendo ya el primer programa, que usted lo va a poder estar escuchando, que se llama Tiempos Finales, y vamos a seguir hablando en esos programas sobre todo lo que está ocurriendo, amén, las profecías y todo lo que va a estar ocurriendo en estos tiempos finales, para que usted esté preparado y esté guardando sus ropas, esté guardando por sobre todo su corazón, que tengamos un corazón conforme al de Dios, y nos santifiquemos y nos alejemos de todo lo que no conviene, para estar apartándonos, santificándonos para Dios, porque Él está pronto a venir. El Mesías vino, amén, y el Mesías va a volver a buscar a su iglesia. Si usted quiere recibir a Jesucristo, a ese Mesías, si usted lo quiere recibir en su corazón, en esta hora le invitamos a hacer una sencilla oración para reconocer que le necesita, para reconocer y confesar con su boca, como lo dice acá la Escritura en Romanos. Dice la Escritura en Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se amén cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Usted va a hacer esta oración para confesar con su boca para salvación. Así que cierre sus ojos ahí donde se encuentre y pueda hacer conmigo. Yo le voy a guiar en esta sencilla oración para que usted pueda recibir a Jesucristo. Dígale en esta hora: Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Reconozco que soy pecador y reconozco que te necesito. Te pido perdón por mis pecados. Límpiame. Hazme una nueva criatura. Reconozco que moriste por mí en la cruz
y que Dios Padre te resucitó al tercer día. Anota mi nombre en el libro de la vida y lléname de tu Espíritu Santo. Amén. Y si usted se ha apartado del camino y hoy quiere reconciliarse con el Señor, también puede hacer esta oración. Si usted es un hijo pródigo, dígale al Señor en esta hora: Señor Jesús, te pido perdón por haberme alejado de ti. Hoy decido volver al camino que eres tú. Te necesito y te reconozco nuevamente como mi único Señor y Salvador. Te doy el lugar para que termines la obra que empezaste un día en mí. Me rindo de todo corazón y me entrego a ti. Ayúdame, Señor, y dame fuerzas para perseverar, porque no quiero apartarme de ti. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si ha vuelto al camino o si ha recibido al Señor por primera vez, le damos la bienvenida al cuerpo de Cristo y pedimos al Santo Espíritu de Dios que ahora mora en usted. Como estábamos compartiendo, que somos templo del Espíritu Santo, le pedimos al Santo Espíritu de Dios que ahora mora en usted, que lo guíe, que lo lleve a toda verdad, que lo convenza de pecado, que sea su consolador, que sea su fortaleza, su guía. Le bendecimos en esta hora. Hasta nuestro próximo programa de Medianoche con Dios, donde vamos a seguir hablando de este tema. Amén. Bendiciones para todos. Bendiciones. Shalom. Shalom. Gracias por la cruz, Dios, por el precio tuyo.